Y esto realmente significa que vamos a tener mejores tarifas, más competitivas, más económicas, más baratas. No lo creo. Estamos no en la comunicación, aquí en los estudios de Exitosa con Carlos Gomero. Carlos Gomero es experto en temas energéticos y vamos a conversar sobre ese dictamen que recibió el voto aprobatorio de esta Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. A ver, ya te di el marco de lo que precisamente la gente tiene que saber de lo que vamos a hablar y el beneficio que te prometen que vas a recibir como ciudadano, como usuario, que voy a recibir también como usuario de energía eléctrica en el país en cuanto hayan más competidores con energías renovables. Pero a ver, en buen cristiano, ¿todo lo que dije es cierto? Parcialmente. A ver, parcialmente. Parcialmente. En principio es correcto. Creo que fomentar la diversificación energética, tener más fuentes de generación, particularmente renovables, creo que le hace bien al sistema en su conjunto. Creo que desde ese punto de vista conceptualmente eso es correcto. Ya. El tema creo que es cómo es que pasamos de ese tema conceptual a un tema práctico del proyecto de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley se señala o se autodenomina como un mecanismo para promover las energías renovables, pero básicamente se concentra en una de ellas, ¿no? En la tecnología solar fotovoltaica. Y las energías renovables no solamente comprenden esta tecnología solar, sino también la eólica, la biomasa, la geotermia. Hay muchas otras fuentes de generación de energía renovable. De otra parte, hay que decir también que en el caso peruano, el sistema eléctrico peruano no tiene las condiciones de otros sistemas eléctricos en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo hay mucha presencia del carbón, mucha presencia del diésel, es decir, del combustible fósil para generar electricidad. El caso peruano no es este. El caso peruano tiene una fuente muy importante en la hidroelectricidad, que es renovable, un componente de gas natural importante, que es un recurso que producimos como país, y luego tiene fuentes renovables también, centrales eólicas, solares, algunas biomasas, etc. Pero son experiencias aisladas, no son masificadas en estos momentos. Al día de hoy, estuve chequeando inclusive las cifras esta mañana, al día de hoy más o menos estamos en 8 o 9% de renovable no convencional. Con no convencional me refiero a la tecnología eólica y solar. Que 8% de la demanda total. En el tema eólico que se ve sobre todo en el norte del país. Sí, correcto. En el norte del país, y también hay una fuente importante en el sur chico, por así decirlo, por Ica, Marcona, también es hay lugares con mucho potencial eólico. Pero ¿por qué no se ha masificado hasta el momento? Bueno, primero la primera razón es porque no eran competitivos desde el punto de vista económico. Eran energías renovables, eran amigables con el medio ambiente, pero no alcanzaban nivel económico respecto de otras tecnologías. Me hablas en el tema de demanda de usuarios. Sí. Hablo del tema de por qué no hay más energía renovable en el país. Claro, ¿no? Porque si hay suficiente demanda, entonces el mercado se vuelve atractivo. Correcto. ¿Tenemos recursos? Tenemos recursos. ¿Tenemos demanda? La demanda no está creciendo como se espera, eso es una realidad. Pero la presencia que existe al día de hoy es básicamente, fundamentalmente una parte por subastas que organizó el Estado hace muchos años, hace más o menos 10 años o un poco más, subastas que organizó mediante subsidios. Y la razón por la cual al día de hoy prácticamente creo que hay un convencimiento total del sector de que el crecimiento de la generación nueva será con fuentes renovables, eso creo que es un hecho. Eso creo que es un hecho. Primero porque ya son económicas, ahora sí, creo que están muy cerca de ser totalmente competitivas. Y segundo porque es la tendencia mundial, las nuevas compañías, todo el mundo está queriendo hacer proyectos renovables. Yo quiero un poco citar lo que dijo el viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Luyo Con, sobre este dictamen que aprobó la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Él dice que si no se aprueba, en el caso que no se apruebe, si no se aprueba el proyecto de ley, las tarifas de los usuarios regulados continuarán incrementándose en la medida que no se cuente con un marco regulatorio que asegure la realización de licitaciones de suministro ordenadas y las empresas distribuidoras den preferencia a la suscripción de contratos sin licitación. Tradúceme esto, por favor. ¿Qué dice el viceministro sobre esto? El proyecto de ley establece primero la posibilidad de que los proyectos renovables y particularmente solares puedan participar en licitaciones. Estas licitaciones no son otra cosa que compras agregadas que hacen las empresas distribuidoras de electricidad para atender a sus usuarios regulados.
Entonces, estas licitaciones se hacen en términos competitivos, todo el mundo puede participar, y este proyecto de ley le permite a algún tipo de tecnología poder participar en estos proyectos. Hasta ahí creo que loable y está bien. El punto es que yo no creo que de no aprobarse el proyecto, no lo veo así, que de no aprobarse el proyecto, las tarifas se seguirán incrementando. Las tarifas de los usuarios regulados al día de hoy están establecidas en precios en contratos a largo plazo. En contratos a largo plazo. Estos contratos no sufren variación. Inclusive no sufren variación por cambios normativos posteriormente. Y los contratos se irán venciendo en los años venideros. Probablemente hasta el 2027 habrá una parte importante de estos contratos que tendrán que volver a licitarse. Pero por el momento las tarifas no van a variar por un tema normativo. Ya, no van a variar hacia arriba, pero van a variar hacia abajo si es que aprueban esta ley, porque te dicen, miren, mientras más competidores, hagamos una mayor licitación con energía renovable, eólica, la que mencionaste, otras más que mencionaste que están en estos momentos en el país, y esto realmente significa que vamos a tener mejores tarifas, más competitivas, más económicas, más baratas. No lo creo. ¿Por qué? Porque por la forma en la que se ha establecido el proyecto permite... La energía se vende en dos conceptos, se vende potencia y energía. Así se vende el producto. El producto de electricidad está compuesto de estos dos grandes elementos, potencia y energía. El proyecto de ley permite que se venda energía. Permite a estos proyectos solares que, como sabes, en la noche no pueden producir energía, ¿cierto? Solamente producen en una parte del día. Les permite que puedan vender energía en la parte del día que pueden producirla. En la noche no la podrán producir. Los distribuidores no tienen ese compromiso con los usuarios. Los distribuidores tienen la obligación de abastecer a los usuarios las 24 horas del día. Al usuario no le vas a decir, te doy luz solamente en horas del día. Al usuario no le puedes decir eso. Eso pasa en zonas rurales donde la gente, por ejemplo, tiene que seguir asistiéndose con generadores eléctricos. Solamente tienen luz en horas del día o en horas de la noche. Correcto. Hay ciertas fracciones del día donde están a oscuras. Fíjate, este tema es fundamental y a veces... Como nosotros somos usuarios, a veces estamos en las zonas urbanas, no sentimos la ausencia de la electricidad. Casi no la percibimos, lo damos como un evento dado, ¿no? Como que existe. Pero las personas las que tú te has referido, las que viven en las zonas rurales, las que realmente sufren las consecuencias de un racionamiento, realmente sí valoran la seguridad. O sea, lo valoran mucho más que nosotros. Sí, eso es cierto. Y claramente la seguridad tiene un valor, en todas partes la tiene. Cuando me refería a que se puede vender solamente energía, las distribuidoras van a tener que comprar la potencia y la energía en la noche. En esos momentos, en esas horas del día, la energía puede estar más cara. Entonces, no creo que se lleve, yo no creo que haya una relación directa entre sale el proyecto de ley, bajan las tarifas. Creo que me parece a mí que es un exceso. ¿Es un exceso de triunfalismo? ¿De una falta de estudio eficiente del mercado energético? A mí me parece que es... Me parece que hay un tema conceptual detrás. Me parece que estos cambios radicales de las normas, de la regulación en general, que cambios de este tipo, de esta envergadura, no se han hecho en los últimos 15 años. Ya. ¿No? Para no estar hablando sobre piedra, Carlos, aterricemos el tema, humanicemos este proyecto de ley con dictamen favorable en la Comisión de Energía y Minas. ¿Qué va a significar para el usuario, para el bodeguero, para el taxista que nos escucha, para el empresario, para el que tiene su negocio de menús en su casa, aquellos que en cierto modo tienen que lidiar con el incremento de tarifas eléctricas por tema cambiario, por tema inflacionario, por X motivos, pero que el recibo le viene cada vez más alto, aunque intente ahorrar? Y mucho más cuando baja la temperatura, quiere calentar su agua en su terma y le incrementa la tarifa, ya no sabe si bañarse con agua caliente o con agua fría, por un tema de costo. ¿Qué va a significar en cuanto esta ley sea aprobada para ese grupo de personas? Para ese grupo de personas, ellos van a tener siempre el suministro de los distribuidores y el precio solamente bajará en el tiempo cuando exista, como has señalado tú, más competencia en el mercado. Y más competencia en el mercado no solamente se da a través de una sola tecnología, de una norma que favorece una sola tecnología o un tipo de tecnología determinada. Luego el tema de renovables se puede discutir si es más o menos, si somos muy renovables o no como país. Pero las tecnologías tienen que participar en igualdad de condiciones. Mientras participen en igualdad de condiciones y sea transparente, yo creo que sí puede haber un beneficio en el largo plazo. Mira, en el tema del Internet, por ejemplo, fibra óptica, que se ha masificado tremendamente. En un solo distrito puedo optar por 1, 2 o 3 o 4 operadores. Yo decido con quién quedarme. En el tema de energía eléctrica no pasa así. No pasa así. Te imponen el distribuidor. Correcto. A mí, yo vivo en Chorrillos, me impone Luz del Sur. Vivo en Lima Norte, me imponen en él. Yo no puedo elegir a qué empresa distribuidora de energía eléctrica
me quiero acoger para que me dé el servicio. Yo no puedo elegir. ¿Esta ley te permitiría ese escenario? No, no te permitiría ese escenario. Lo que tú planteas existe en otros países, ¿correcto? Porque a veces se puede decir, no, no es posible, podrá ser posible en un mercado y de repente en otro no. En el caso eléctrico, eso es posible. Hay países que han llegado a ese nivel de eso genera evolución competitividad. de modelo regulatorio, digamos. Sí, genera competitividad sin lugar a dudas, porque entre los proveedores de los servicios, si tú tienes para elegir entre 2, 3 o 4, entre ellos elegirán la mejor alternativa. Tú elegirás la mejor alternativa entre estas 3 o 4 ofertas. El modelo peruano está un paso atrás de este modelo que tú describes. En el modelo peruano, las empresas grandes, las empresas de mayor consumo, son aquellas que sí pueden decidir con quién contratar. Los usuarios menores, los usuarios residenciales a los que tú te referías, no pueden decidir con quién contratar. Tienen que contratar con el distribuidor de su zona. El modelo que sigue, el que tú has descrito, el modelo en el que el usuario, el ama de casa, el usuario residencial, puede elegir con qué suministrador quedarse, es un modelo que se le llama académicamente modelo de competencia minorista. No hemos llegado a ese nivel, pero creo que el norte debería hacer llegar a eso. ¿Por qué? Porque traslada los beneficios de la competencia inclusive hasta el usuario de menor consumo. Hoy claramente no lo tenemos y este proyecto no se refiere, no tiene impacto sobre ese punto. Y en el país, ¿cuáles son las alternativas de energías renovables con mayor ventaja, más competitiva? Al día de hoy, yo creo que la eólica, la energía eólica es una energía renovable y es competitiva en términos de precios. Luego tenemos el gas natural también, porque es un gas natural que se produce aquí y tiene un precio, como sabes, un precio especial para la generación eléctrica, por lo tanto se puede vender en condiciones competitivas. También la energía solar, también hay potencial y creo que se acercarán pronto, probablemente la energía solar se pueda acercar pronto a ser competitiva. Pero yo diría que en ese orden. Ya, pero ¿cuál sería prioritaria masificarla en cuanto se dé esta ley, si se llega a aprobar en el Congreso? Mira, existe un principio en los temas regulatorios que no debería, hay un principio que se llama de neutralidad tecnológica. Uno no debería preferir una u otra tecnología porque la norma lo dice. Las tecnologías tienen que competir en igualdad de condiciones en un escenario igualitario para todos. ¿Por qué? Porque el proveedor del servicio no está en el centro de la regulación, ni es el centro principal de interés. El que está al centro de toda la regulación y el que debe beneficiarse de todo el modelo es el usuario. Y el usuario se beneficiará cuando todos puedan competir de manera igualitaria y que, evidentemente, el resultado de esa competencia se derive en precios menores. Ahora, para ir cerrando, Carlos Gomero, ¿se necesita de una ley para que el Estado pueda promover mayor participación dentro del sistema energético en el país? Yo creo que no, porque las normas están dadas para la promoción de inversiones. Al día de hoy, sin esta ley, al día de hoy, nosotros tenemos aproximadamente la demanda está totalmente cubierta y tenemos una reserva todavía por encima de esa demanda. Por encima de esa demanda. Y esa inversión ha llegado con las normas que se modificaron en los 90 y con un refuerzo de una norma del año 2006. Y las inversiones están llegando. Al día de hoy sí, se siguen haciendo proyectos de energías renovables. Claro, eso no tiene... Es que esto me hace recordar mucho lo que pasaba con Pedro Castillo en la presidencia, cuando decía que no puedo hacer nada en el tema agrario porque el Congreso no me da la ley. No puedo hacer nada en el tema de masificación del gas porque el Congreso no me da la ley. Y en realidad es un tema de principio y de oportunidad de un gobierno como parte de su política estatal. Como parte de su política de promoción de inversiones, claro. Correcto. Y ojo, también se deposita demasiada relevancia en el tema normativo. Si no cambio tal o cual norma, no ocurre nada. Pero ¿realmente el sector eléctrico está funcionando de forma negativa? ¿Está funcionando mal? No, y estas no ha sido por esta norma, ha sido por normas previas que dan condiciones razonables a los inversionistas y hay un regulador que evidentemente interviene también para proteger al usuario.